Eran las 3 de la mañana cuando tocaron mi puerta. 6 patrullas, luces rojas y azules, armas en mano. No venían por mí, venían por mi hijo. Y lo que hicieron después, jamás lo voy a olvidar. Esta es la historia de cómo la policía destruyó mi familia y de cómo tuve que hacer lo imposible para salvar a mi hijo de ellos. Suscríbete ahora, porque lo que viene va a cambiar todo lo que creías saber. Hay noches en las que uno despierta y siente que algo cambió para siempre. Esa noche, yo desperté así. No sé qué hora era exactamente. Tal vez las 3, tal vez las 4 de la madrugada. La casa estaba en silencio. Mi esposa dormía a mi lado. Todo parecía normal. Pero entonces escuché el primer golpe. No fue un golpe suave, fue fuerte, seco, como si alguien quisiera romper la puerta. Me quedé inmóvil, esperando, pensando que tal vez había sido mi imaginación. Pero entonces vino otro golpe, y otro más. Mi esposa se despertó asustada. Me miró con los ojos llenos de miedo. Yo le hice una seña para que no hablara. Me levanté despacio, y caminé hacia la ventana. Afuera había luces. Muchas luces, rojas, azules, reflejándose en las paredes de mi casa. Y entonces vi las patrullas. 5, tal vez 6, todas estacionadas frente a mi puerta. Sentí que el pecho se me apretaba. No entendía nada. Yo nunca he hecho nada malo, nunca he tenido problemas con la ley. Soy un hombre tranquilo, un hombre de trabajo, un hombre que solo quiere vivir en paz. Pero ahí estaban, la policía, en la puerta de mi casa, en medio de la noche. Y lo peor no eran las patrullas, lo peor era el silencio que vino después de los golpes. Ese silencio que te dice que algo muy grave está por pasar. Me acerqué a la puerta, temblando, sin saber qué hacer, y entonces escuché una voz, fuerte, autoritaria, diciendo mi nombre completo. José Ramírez, abra la puerta, es la policía. Tragué saliva. Mi esposa estaba detrás de mí, llorando, preguntándome qué había hecho, y yo no sabía qué responderle, porque yo no había hecho nada. Puse la mano en la manija, sentía las piernas débiles. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Giré la llave, abrí la puerta despacio, y ahí estaban. 8 policías, tal vez más. Todos con chalecos, todos con armas en las manos, mirándome como si fuera un criminal, como si fuera peligroso. Uno de ellos dio un paso adelante, me mostró una orden, un papel, pero yo apenas podía leer, apenas podía pensar. Solo veía las armas, solo veía sus caras serias, frías. Y entonces uno de ellos me empujó hacia adentro. Entraron todos, rápido, sin preguntar, sin explicar nada, revisando cada rincón de mi casa, abriendo cajones, tirando cosas al suelo, moviendo muebles. Mi esposa gritaba, lloraba, les preguntaba qué buscaban, pero nadie le respondía, nadie nos explicaba nada. Yo me quedé ahí parado, en medio de mi propia casa, viendo cómo todo se desmoronaba. Y entonces uno de los policías se acercó a mí, me miró fijo y me preguntó algo que me heló la sangre. ¿Dónde está tu hijo? Sentí que el mundo se detenía. Mi hijo mayor, el que hacía meses que no veía, el que se había ido de la casa después de una pelea, el que nunca me dijo a dónde iba. Y en ese momento entendí. Ellos no venían por mí, venían por él. Y lo que estaba pasando era mucho peor de lo que yo imaginaba. Me quedé mirando al policía, sin palabras, sin aire, tratando de entender qué tenía que ver mi hijo con todo esto. Él volvió a preguntar, más fuerte esta vez, más cerca de mi cara. ¿Dónde está tu hijo, José? Yo negué con la cabeza, despacio, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. No lo sé. Hace meses que no lo veo. Hace meses que no sé nada de él. El policía me miró como si no me creyera, como si pensara que le estaba mintiendo. Pero era la verdad. Mi hijo se había ido, después de esa pelea, después de esas palabras que nunca debimos decirnos. Él me gritó que yo no lo entendía, que yo nunca lo había entendido, y yo le grité que era un irresponsable,
que estaba tirando su vida a la basura, que yo no iba a permitir ciertas cosas bajo mi techo. Y se fue, así, sin despedirse, sin voltear, y nunca regresó. Los primeros días yo esperé. Pensé que iba a volver, que iba a tocar la puerta, que íbamos a hablar, pero pasaron las semanas, y luego los meses, y nada. Mi esposa lloraba todas las noches. Me preguntaba si estaba bien, si comía, si tenía dónde dormir. Y yo trataba de ser fuerte. Le decía que ya iba a volver, que solo necesitaba tiempo. Pero la verdad es que yo también tenía miedo. Miedo de que le hubiera pasado algo. Miedo de que estuviera metido en problemas. Miedo de que mi orgullo nos hubiera separado para siempre. Y ahora, ahí estaban, 8 policías en mi casa, preguntando por él, buscándolo, como si fuera un delincuente. Uno de los oficiales siguió revisando. Entró a la habitación de mi hijo, esa habitación que mi esposa mantenía limpia, esperando, como si él fuera a regresar en cualquier momento. Escuché cómo tiraban cosas, cómo abrían el armario, cómo revisaban debajo de la cama, y yo solo podía quedarme ahí, parado, inútil, sintiendo cómo todo se desmoronaba. El policía que me había preguntado volvió a acercarse. Esta vez traía algo en la mano. Una foto. La foto de mi hijo. Pero no era una foto familiar. Era una foto de esas que toman cuando arrestan a alguien. Una foto con número, con fecha. Me la puso frente a los ojos. ¿Este es tu hijo? Asentí. Apenas, sintiendo cómo se me hacía un nudo en el estómago. Y entonces me mostró otra foto. Esta vez no era de mi hijo. Era de un lugar que yo conocía. Un almacén viejo, abandonado, en las afueras de la ciudad. ¿Sabías que tu hijo frecuentaba este lugar? Negué con la cabeza. No sabía nada. No sabía dónde estaba, no sabía qué hacía, no sabía con quién andaba. El policía guardó las fotos. Me miró con algo que parecía lástima, o tal vez desprecio. No estoy seguro. Y entonces me dijo algo que me partió en dos. Tu hijo está involucrado en algo grave, José. Muy grave. Y si tú sabes dónde está, y no nos lo dices, vas a tener problemas. Problemas serios. Sentí que las piernas me temblaban, que el mundo se me venía encima. Mi hijo mayor, el niño que yo había criado, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. ¿Qué había hecho? ¿En qué se había metido? Los policías siguieron buscando. Revisaron toda la casa, cada cajón, cada closet, cada rincón, pero no encontraron nada, porque no había nada que encontrar. Después de casi una hora, empezaron a irse, uno por uno, sin decir nada más, sin pedir disculpas, sin explicar realmente qué estaba pasando. El último en salir fue el que me había mostrado las fotos. Se detuvo en la puerta, me miró y me dejó una tarjeta blanca con un número de teléfono. Si tu hijo aparece, llámanos inmediatamente. Si no lo haces, te vamos a responsabilizar a ti también. Y se fue. Cerré la puerta, despacio, con las manos temblando. Mi esposa estaba sentada en el suelo, llorando, rodeada de todas las cosas que los policías habían tirado. Me senté junto a ella, sin decir nada, porque no había nada que decir. Solo había miedo y culpa, y una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Qué había hecho mi hijo para que la policía viniera así, en medio de la noche, buscándolo como si fuera un delincuente peligroso?
Y lo peor es que yo no tenía respuesta. Y no sabía si algún día la iba a tener. Esa noche no pude dormir. Ni esa noche, ni las siguientes. Me quedaba despierto, mirando el techo, pensando, tratando de entender. ¿Qué había hecho mi hijo? La pregunta me perseguía, a cada momento, en cada silencio. Cuando comía, cuando me bañaba, cuando trataba de trabajar, siempre ahí, quemándome por dentro. Mi esposa tampoco dormía. La escuchaba llorar en la madrugada, tratando de no hacer ruido, pero yo la escuchaba y no sabía qué decirle. No sabía cómo consolarla, porque yo también estaba roto. Pasaron 3 días. 3 días sin noticias, sin que pasara nada. La casa seguía desordenada, yo no tenía fuerzas para arreglarla, mi esposa tampoco. Solo esperábamos, sin saber qué esperábamos exactamente. Y entonces, el 4.º día, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Mi mano tembló cuando levanté el auricular. Contesté, y del otro lado, escuché una voz que no había escuchado en meses. Papá. Se me cortó la respiración. Era él, era mi hijo, vivo, llamando. Quise gritarle, quise preguntarle dónde estaba, qué había hecho, por qué la policía lo buscaba, por qué nos había dejado así, solos, sufriendo. Pero no pude, porque en su voz había algo que me asustó más que todo lo demás. Miedo. Mi hijo tenía miedo. Me pidió que lo escuchara, que no lo interrumpiera, que solo escuchara. Y yo asentí, aunque él no podía verme, aunque no sabía si iba a poder soportar lo que iba a decirme. Y entonces empezó a hablar. Me contó que después de irse de la casa, no tenía a dónde ir, que durmió en la calle las primeras noches, que pasó hambre, que pasó frío, que se sintió solo, abandonado. Y que entonces conoció a alguien que le ofreció trabajo, dinero fácil, un lugar donde quedarse. Yo cerré los ojos, sintiendo cómo se me hacía un nudo en el pecho. Ya sabía a dónde iba esto, ya lo sabía. Mi hijo había caído en lo que yo siempre le advertí, en lo que siempre traté de evitar, en lo que le rogué que nunca hiciera. Pero él lo hizo, porque estaba desesperado, porque estaba solo, porque yo lo había echado. Me dijo que al principio solo era transportar cosas, paquetes, de un lugar a otro, nada más, que no preguntaba qué había dentro, que solo hacía lo que le pedían. Pero después le pidieron más, cosas peores, cosas que él no quería hacer. Pero ya era tarde, ya estaba adentro, ya sabía demasiado. Y cuando quiso salirse, le dijeron que no podía, que si intentaba irse, iban a ir por él, y por nosotros también. Sentí que la sangre se me helaba, por nosotros, por mí, por mi esposa. Mi hijo estaba llorando del otro lado, pidiéndome perdón, diciéndome que nunca quiso que pasara esto, que nunca quiso meternos en problemas, pero que ahora estaba huyendo, porque algo salió mal, porque la policía lo estaba buscando, porque la gente con la que trabajaba también lo estaba buscando, y que no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir, no sabía cómo salir de esto. Le pregunté dónde estaba, le rogué que me dijera, que volviera a casa, que íbamos a arreglar esto juntos, que yo iba a ayudarlo. Pero él me dijo que no podía, que si volvía nos iba a poner en peligro, que la policía estaba vigilando la casa, que probablemente estaban escuchando esta llamada. Y entonces escuché un ruido del otro lado, un ruido fuerte, como si algo se hubiera caído o como si alguien hubiera entrado. Mi hijo dejó de hablar, lo escuché respirar rápido, asustado, y entonces susurró algo que me dejó paralizado. «Te tengo que colgar, papá, creo que me encontraron». Y la llamada se cortó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, gritando su nombre, pero nadie respondía, solo el tono, ese tono vacío que te dice que la persona del otro lado ya no está. Mi esposa me preguntó qué había pasado, qué había dicho, y yo no podía hablar, no podía ni respirar, porque mi hijo estaba en peligro, y yo no sabía dónde estaba, no sabía cómo ayudarlo, no sabía si lo iba a volver a ver. Y lo peor,
Lo peor era que tal vez esto era mi culpa. Tal vez si yo no lo hubiera echado, nada de esto habría pasado. Los siguientes días fueron un infierno silencioso, de esos que te consumen por dentro sin hacer ruido. Yo esperaba que el teléfono sonara otra vez, que mi hijo llamara, que me dijera que estaba bien, que estaba a salvo, pero no pasaba nada, solo silencio. Mi esposa me preguntaba cada hora si había sabido algo y yo negaba con la cabeza, tratando de no derrumbarme frente a ella, tratando de ser fuerte, aunque por dentro estaba hecho pedazos. Volví a marcar el número desde el que me había llamado, 1 vez, 2 veces, 10 veces, pero nunca entraba. Solo un mensaje grabado, diciendo que el número no estaba disponible. Y yo empecé a imaginar cosas horribles. Mi hijo tirado en algún lugar, golpeado, herido, o peor. No podía comer, no podía dormir, no podía hacer nada, solo pensar y sufrir. Y entonces, una tarde, mientras estaba sentado en la sala, mirando por la ventana, vi algo que me hizo saltar del sillón. Un carro negro, estacionado frente a mi casa, con los vidrios polarizados, sin placas visibles. Se me erizó la piel porque ese carro llevaba ahí más de 1 hora, sin moverse, sin que nadie bajara. Mi esposa también lo vio. Me preguntó qué era, quiénes eran. Y yo no tenía respuesta. Cerré las cortinas, le dije que se metiera al cuarto, que cerrara la puerta, y me quedé ahí, vigilando por una rendija, tratando de ver si alguien bajaba. Pero nadie bajaba. El carro solo estaba ahí, esperando, como si nos estuviera vigilando. Y entonces empecé a notar más cosas que antes no había visto, o que no había querido ver. Había otro carro al final de la calle, también estacionado, también sin moverse. Y cuando salía a tirar la basura, sentía miradas, sentía que alguien me observaba desde algún lugar. La policía, o tal vez la otra gente, la gente con la que mi hijo había trabajado. No sabía cuál de los dos, pero sabía que alguien me estaba vigilando, y eso me aterraba. Dejé de salir de la casa. Solo salía cuando era absolutamente necesario, y cuando lo hacía, caminaba rápido, con la cabeza agachada, sintiendo los ojos clavados en mi espalda. Mi esposa también tenía miedo. Dejó de ir al mercado, dejó de hablar con las vecinas. Nos encerramos, como si estuviéramos presos en nuestra propia casa. Y así pasaron 2 semanas. 2 semanas de miedo, de silencio, de espera. Hasta que una noche pasó algo que lo cambió todo. Eran como las 11 de la noche. Estábamos acostados, sin dormir, como siempre, cuando escuchamos un ruido afuera, en el patio trasero. Me levanté despacio, agarré un palo de escoba, lo único que tenía para defenderme, y caminé hacia la ventana de atrás. Y ahí lo vi. Una sombra, una figura, alguien saltando la barda, entrando a mi patio. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Quise gritar, quise llamar a la policía. Pero entonces la figura se acercó a la luz de la luna, y lo reconocí. Era él, era mi hijo. Estaba flaco, sucio, con la ropa rota, con la cara llena de moretones, pero era él. Estaba ahí, en mi patio, vivo. Corrí hacia la puerta, la abrí, y él entró rápido, mirando hacia atrás, como si alguien lo estuviera siguiendo. Lo abracé, fuerte, sintiendo cómo temblaba, sintiendo cómo se aferraba a mí como cuando era niño, como cuando tenía pesadillas y corría a mi cuarto. Mi esposa bajó corriendo, y cuando lo vio, se echó a llorar, se abrazó a él, y los 3 lloramos juntos, sin decir nada, solo llorando. Pero entonces mi hijo se separó, me miró a los ojos, y vi algo ahí que me asustó. No era alivio, no era alegría, era desesperación. Me dijo que no podía quedarse, que solo había venido a despedirse, que tenía que irse, que tenía que desaparecer. Le pregunté por qué. ¿Por qué no podía quedarse? ¿Por qué no íbamos a la policía? ¿Por qué no arreglábamos esto? Y entonces me contó la verdad.
la verdad que lo cambiaba todo, la verdad que me hizo entender que esto era mucho peor de lo que yo había imaginado. Me dijo que la policía no me iba a ayudar, porque la policía estaba involucrada. Algunos de ellos, los que habían ido a mi casa, los que lo buscaban. Ellos también trabajaban con esa gente. Ellos también estaban metidos en el negocio. Y por eso lo buscaban, no para arrestarlo, sino para silenciarlo. Porque mi hijo había visto algo que no debía haber visto, algo que los comprometía, y ahora querían asegurarse de que nunca hablara. Sentí que el mundo se me caía encima. La policía, la misma policía que supuestamente debía protegernos, la misma policía que tocó mi puerta en medio de la noche. Ellos eran el peligro. Y ahora nosotros también estábamos en peligro, porque si mi hijo está aquí, ellos van a venir. Y cuando vengan, ya no iba a ser para preguntar, iba a ser para terminar esto, de una vez por todas. Mi hijo me miraba con esos ojos llenos de miedo, esos ojos que yo conocía desde que era niño. Pero ahora había algo más, algo que me partía el alma. Culpa. Él se sentía culpable, por todo, por habernos metido en esto, por haber vuelto, por ponernos en peligro. Le dije que se sentara, que respirara, que me explicara todo con calma, que íbamos a encontrar una solución. Pero él negaba con la cabeza. Decía que no había tiempo, que en cualquier momento podían llegar, que probablemente ya sabían que estaba aquí. Mi esposa le trajo agua, le trajo comida, pero él apenas podía comer, apenas podía tragar. Solo miraba hacia la puerta, hacia las ventanas, como un animal acorralado. Y entonces empezó a contarme todo lo que había visto, todo lo que lo había puesto en esta situación. Me dijo que una noche, hace como 3 semanas, le tocó hacer una entrega especial, en ese almacén viejo, el mismo que me había mostrado el policía en la foto. Llegó temprano, más temprano de lo normal, y cuando entró, vio algo que no debía haber visto. Había gente ahí, gente que él no conocía, gente con uniformes de policía. Estaban descargando cosas, cajas, paquetes, de una patrulla oficial, con todo y número de identificación. Mi hijo se quedó escondido, sin hacer ruido, viendo todo, y entonces reconoció a uno de ellos, uno de los policías que después fue a mi casa, el que me mostró las fotos, el que me dejó la tarjeta. Estaba ahí, en medio de la noche, descargando mercancía, riéndose con los demás, como si nada, como si fuera parte del negocio. Mi hijo quiso irse, quiso salir de ahí sin que lo vieran. Pero entonces, alguien lo descubrió, alguien gritó, y todos voltearon. Él corrió como nunca había corrido en su vida, escuchando gritos detrás de él, escuchando pasos, escuchando cómo lo perseguían. Logró escapar esa noche, pero desde entonces no había dejado de huir, de esconderse, de moverse de un lugar a otro, porque sabía que lo estaban buscando, y sabía que si lo encontraban, no iba a haber segunda oportunidad. Me quedé en silencio, procesando todo, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. La policía, los que supuestamente debían cuidarnos, los que debían proteger a la gente, estaban trabajando con criminales, estaban moviendo droga, estaban ganando dinero con el sufrimiento de otros. ¿Y mi hijo? Mi hijo los había visto, y por eso querían matarlo. Le pregunté por qué no había ido con alguien más, con alguien superior, con alguien de confianza, alguien que pudiera ayudarlo. Y él solo me miró, con una mirada triste, vacía. ¿A quién, papá? ¿A quién le iba a decir si no sé quiénes están metidos y quiénes no? Si no sé en quién confiar. Y tenía razón. Tenía toda la razón, porque si algunos policías estaban involucrados, ¿quién nos decía que no eran más? ¿Quién nos garantizaba que si íbamos a denunciar no iba a llegar a oídos equivocados? Estábamos solos,
completamente solos. Mi esposa me tomó de la mano, temblando, preguntándome qué íbamos a hacer, y yo no sabía qué responder, porque las opciones eran pocas y todas peligrosas. Si mi hijo se quedaba, ellos iban a venir y nos iban a encontrar a todos. Si se iba, tal vez nunca lo volveríamos a ver, tal vez lo iban a encontrar de todas formas, y nosotros íbamos a quedar aquí, esperando sin saber si estaba vivo o muerto. Y entonces mi hijo sacó algo de su chamarra, un sobre amarillo, doblado, sucio. Me lo dio con manos temblorosas. Esto es lo que vi, papá. Todo está aquí. Fotos, nombres, números de patrulla, fechas, todo. Lo tomé, sintiendo el peso, no del sobre, sino de lo que significaba. Esto era evidencia que podía destruir a mucha gente, gente poderosa, gente peligrosa. Y ahora estaba en mis manos. Mi hijo me dijo que lo guardara, que no lo mostrara a nadie, que solo lo usara si algo le pasaba a él, si desaparecía, si no volvía, que entonces sí, lo entregara, a alguien, a quien fuera, pero que lo entregara, para que al menos su muerte no fuera en vano. Sentí que se me quebraba la voz, que las lágrimas me quemaban los ojos. No quería ese sobre, no quería esa responsabilidad, no quería pensar en que mi hijo pudiera morir, pero él me lo puso en las manos, y me miró con una mezcla de amor y tristeza. Perdóname, papá, por todo, por haberte defraudado, por haberte desobedecido, por haber sido un mal hijo. Y yo lo abracé, fuerte, tan fuerte como pude. Le dije que no tenía nada que perdonar, que yo también había cometido errores, que yo también había dicho cosas que no debía, que lo amaba, que siempre lo había amado, y que íbamos a salir de esto, juntos, de alguna forma. Pero entonces escuchamos algo que nos heló la sangre, el sonido de un motor, afuera, acercándose. Mi hijo corrió a la ventana, miró por la rendija, y su cara se puso pálida. Son ellos, papá. Ya llegaron. Y en ese momento supe que todo iba a cambiar, y que tal vez esta fuera la última vez que veía a mi hijo con vida. El tiempo se detuvo. Todo se volvió lento, como si estuviéramos dentro de una pesadilla de la que no podíamos despertar. Mi hijo me miró, mi esposa me miró, y yo tenía que tomar una decisión. Rápido. Le dije a mi esposa que se metiera al cuarto, que se encerrara, que no saliera pasara lo que pasara. Ella quería quedarse, quería estar con nosotros, pero yo la obligué. La empujé suavemente hacia el pasillo. Y entonces miré a mi hijo. Él ya estaba caminando hacia la puerta de atrás, hacia el patio, listo para saltar la barda otra vez, listo para huir. Pero yo lo detuve. Lo tomé del brazo. Le dije que no, que ya no más, que ya había huido suficiente, que esto tenía que terminar de alguna forma. Él me miró confundido, asustado. ¿Qué vas a hacer, papá? Yo respiré hondo. Guardé el sobre amarillo debajo del sillón, rápido, donde nadie pudiera verlo, y caminé hacia la puerta principal. Mi hijo me gritó que no lo hiciera, que no abriera, que ellos no venían a hablar. Pero yo ya había tomado la decisión, porque si mi hijo salía corriendo, lo iban a perseguir, lo iban a cazar como a un animal, y tarde o temprano, lo iban a atrapar. Pero si yo abría la puerta, si yo les hablaba, si yo enfrentaba esto, tal vez, solo tal vez, había una oportunidad. Toqué la manija, sentí el metal frío en mi mano, escuché los pasos afuera, las voces, y abrí. Afuera había 3 hombres, 2 de ellos con uniformes de policía, el tercero, vestido normal, pero con una cara que te decía todo, una cara dura, fría, peligrosa.
Uno de los policías era el mismo, el que había venido la primera noche, el que me había mostrado las fotos, el que mi hijo había visto en el almacén. Me miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buenas noches, José. Necesitamos hablar». Yo me quedé en la puerta, sin dejarlos entrar, sin moverme. Le dije que ya era tarde, que mi esposa estaba dormida, que no era momento para visitas. Pero él solo se rió, una risa baja, amenazante. «No venimos de visita, José. Venimos a buscar a tu hijo, y sabemos que está aquí». Sentí que el pecho se me apretaba, pero traté de mantener la calma. Traté de no delatarme. Les dije que mi hijo no estaba, que no había venido, que no sabía dónde estaba. El hombre de civil dio un paso adelante. Me miró fijo, tan cerca que podía sentir su aliento. «No nos hagas perder el tiempo. Sabemos que entró hace como media hora. Lo vimos. Así que, o nos dejas pasar, o vamos a entrar de todas formas». Tragué saliva, sintiendo cómo me temblaban las piernas. Y entonces pasó algo que no esperaba. Mi hijo apareció detrás de mí. Salió de las sombras, con las manos arriba, con la cara llena de resignación. «Ya déjenlo en paz. Yo soy el que buscan. Aquí estoy». Sentí que el alma se me caía al suelo. Quise detenerlo, quise empujarlo hacia atrás, pero era tarde. Los hombres sonrieron, como lobos que acaban de encontrar a su presa. El hombre de civil hizo una seña, y los dos policías entraron, rápido. Agarraron a mi hijo de los brazos, lo empujaron contra la pared. Yo grité. Les dije que lo soltaran, que no le hicieran daño, que él no había hecho nada malo. Pero el hombre de civil me empujó, fuerte. Me tiró al suelo. Y entonces se agachó. Se puso a mi altura y me habló en voz baja, tan baja que solo yo podía escuchar. «Escúchame bien, Junio. Tu hijo vio algo que no debía, y por eso se va a ir con nosotros. Y tú te vas a quedar callado, porque si hablas, si le dices algo a alguien, vamos a volver. Y la próxima vez, no vamos a tocar la puerta». Sentí que la sangre se me helaba, que todo mi cuerpo se paralizaba. El hombre se levantó, le hizo una seña a los otros, y empezaron a sacar a mi hijo de la casa. Él me miraba, con lágrimas en los ojos, tratando de decirme algo, pero no podía hablar, no podía hacer nada, y yo tampoco. Me quedé ahí tirado, en el suelo de mi propia casa, viendo cómo se llevaban a mi hijo, viendo cómo lo metían a una patrulla, viendo cómo se lo llevaban. Y no hice nada, no pude hacer nada. Mi esposa salió corriendo del cuarto, gritando, llorando, tratando de alcanzarlo, pero yo la detuve. La abracé, le dije que no, que era peligroso. Y nos quedamos ahí, los dos, abrazados, viendo cómo la patrulla se alejaba, cómo desaparecía en la noche. Y entonces todo quedó en silencio. Un silencio pesado, doloroso, que te dice que algo terrible acaba de pasar y que ya no hay vuelta atrás. Me levanté despacio, cerré la puerta y caminé hacia el sillón. Metí la mano debajo y saqué el sobre amarillo. Lo abrí con manos temblorosas y vi lo que había dentro. Fotos. Fotos de policías descargando cajas. Fotos de patrullas en el almacén. Fotos de rostros. Nombres escritos a mano. Fechas. Horas. Todo estaba ahí. Toda la evidencia. Y ahora estaba en mis manos. Mi esposa me preguntó qué era. ¿Qué iba a hacer? Y yo no tenía respuesta. Porque si entregaba esto, si lo mostraba, tal vez mi hijo tenía una oportunidad. Tal vez la justicia funcionaba. Tal vez alguien iba a hacer algo. Pero también
También podía ser que no pasara nada, que la evidencia desapareciera, que me hicieran desaparecer a mí también, y a mi esposa. Y si no hacía nada, si guardaba esto, si me quedaba callado, tal vez nos dejaban en paz. Tal vez solo querían silenciar a mi hijo, y nosotros podíamos seguir con nuestras vidas. Pero sin él, sin saber qué le había pasado, sin saber si estaba vivo o muerto. Cerré los ojos, apretando el sobre entre mis manos. Y en ese momento supe que la decisión que tomara me iba a perseguir el resto de la vida. Pasaron 2 días. 2 días en los que no hice nada. No comí, no dormí, no hablé. Solo me quedé sentado en el sillón, con el sobre en las manos, mirándolo, pensando. Mi esposa tampoco hablaba, solo lloraba, en silencio, como si el llanto fuera lo único que le quedaba. Cada vez que sonaba un carro afuera, nos poníamos tensos. Cada vez que escuchábamos pasos, nos mirábamos, esperando lo peor. Pero no pasaba nada. Nadie venía, nadie llamaba. Solo silencio. Y ese silencio era peor que cualquier amenaza. Porque el silencio significaba que mi hijo estaba en algún lugar, sufriendo, o peor, y yo no sabía dónde. No sabía cómo ayudarlo. El tercer día, tomé una decisión. No podía quedarme quieto. No podía solo esperar. Tenía que hacer algo, lo que fuera. Agarré el sobre, lo guardé en una bolsa de plástico y salí de la casa. Mi esposa me preguntó a dónde iba. Le dije que iba a buscar ayuda, que iba a encontrar a alguien que pudiera hacer algo con esto. Ella me rogó que no fuera, que me quedara, que no nos pusiera en más peligro. Pero yo ya había decidido. Caminé por las calles, sintiendo los ojos en mi espalda, sintiendo que me seguían, pero no volteaba, solo caminaba. Llegué a una iglesia pequeña, en el centro del pueblo, donde yo iba de niño, donde llevaba a mi hijo cuando era pequeño. Entré y busqué al padre Martín, un hombre mayor, bueno, de esos en los que puedes confiar. Lo encontré en la sacristía, preparando las cosas para la misa. Me miró sorprendido, porque hacía años que yo no pisaba esa iglesia. Le pedí que me escuchara, que me diera unos minutos, y él asintió. Cerró la puerta y nos sentamos. Le conté todo lo que había pasado. Mi hijo, la policía, el sobre, todo. Él me escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar, solo escuchando. Y cuando terminé, se quedó callado, pensando, como si estuviera buscando las palabras correctas. Y entonces me dijo algo que no esperaba. Me dijo que conocía a alguien que trabajaba en un periódico en la capital, alguien que se dedicaba a investigar este tipo de cosas, corrupción, crímenes, gente poderosa haciendo cosas malas. Que si yo le daba el sobre, él lo iba a llevar, sin decir mi nombre, sin involucrarme. Y que tal vez, solo tal vez, esa persona podía hacer algo con esto. Podía exponer a esos policías, podía hacer que alguien investigara, podía hacer que mi hijo no muriera en vano. Sentí un nudo en la garganta, porque eso significaba aceptar que tal vez mi hijo ya estaba muerto, pero también significaba que tal vez su muerte podía servir para algo, para que esto no le pasara a nadie más. Saqué el sobre, lo puse sobre la mesa y lo miré por última vez. Todas esas fotos, todos esos nombres, toda esa evidencia. Y entonces se lo di al padre Martín. Él lo tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado. Me prometió que lo iba a entregar, que lo iba a hacer llegar a manos seguras. Y yo asentí, sin decir nada más. Salí de la iglesia sintiendo un vacío en el pecho, porque acababa de soltar lo único que me conectaba con mi hijo, lo único que podía salvarlo.
pero también sentí algo más. Algo pequeño, algo frágil. Esperanza. Volví a mi casa. Mi esposa me recibió en la puerta. Me preguntó qué había hecho, y yo le conté. Ella lloró, me abrazó, y me dijo que había hecho lo correcto. Pero ninguno de los dos estaba seguro, porque lo correcto a veces no es suficiente. Pasaron 3 días más. 3 días en los que esperamos, sin saber qué iba a pasar. Y entonces una mañana, mientras tomaba café, escuché la radio. Una noticia que me hizo soltar la taza, que me hizo correr hacia la sala. Estaban hablando de una investigación sobre corrupción policial en nuestro estado, en nuestra ciudad. Decían que un periódico había recibido información, fotos, evidencia, de policías involucrados en el narcotráfico, que ya habían arrestado a 3 oficiales, y que la investigación seguía, que iban por más. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar. Habían publicado la información, la evidencia de mi hijo, y ahora todo estaba saliendo a la luz. Mi esposa también escuchó, se abrazó a mí, llorando, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio. Porque al menos algo estaba pasando, al menos no había sido en vano. Pero entonces pensé en mi hijo, en dónde estaría, en si seguía vivo, y ese pensamiento me destrozó. Porque aunque la justicia estuviera funcionando, aunque esos policías estuvieran siendo arrestados, mi hijo seguía desaparecido, y yo no sabía si algún día lo iba a volver a ver. Esa tarde, mientras estaba sentado en el patio, escuché que tocaron la puerta. Me tensé, pensando que eran ellos otra vez, que venían a vengarse, que habían descubierto que yo había entregado el sobre. Pero cuando abrí, vi algo diferente. Era una mujer, joven, con una credencial colgando del cuello. Periodista. Me dijo su nombre, me dijo que venía del periódico, que había recibido la información y que quería hablar conmigo. Yo negué con la cabeza. Le dije que no sabía de qué hablaba, que yo no había dado ninguna información. Pero ella sonrió, con tristeza, y me dijo que sabía que yo estaba protegiendo a alguien, que entendía, que no iba a poner mi nombre en ninguna parte, pero que necesitaba saber si había más información, si había algo más que pudiera ayudar. Y entonces me preguntó algo que me hizo temblar. Me preguntó, ¿su hijo sigue vivo? Y yo no supe qué responder. Porque la verdad es que no lo sabía, y eso era lo que más me dolía. La periodista esperó mi respuesta, parada en la puerta, con una mirada que no era de curiosidad, era de compasión, como si entendiera mi dolor. Le dije que no sabía, que hacía días que no sabía nada de él, que se lo habían llevado, y que desde entonces solo había silencio. Ella bajó la mirada, y cuando volvió a levantarla, vi algo en sus ojos, algo que me hizo sentir un escalofrío. Miedo. Me dijo que había estado investigando, que había hablado con más gente, gente que también había perdido a alguien, hijos, hermanos, esposos, todos desaparecidos después de ver algo que no debían, y que la mayoría nunca aparecieron. Sentí que las piernas me temblaban, que el mundo se me venía encima. Pero ella puso una mano en mi hombro, suave, y me dijo algo que me dio un poco de fuerza. Pero algunos sí aparecieron, y esos aparecieron porque alguien hizo ruido, porque alguien no se quedó callado, porque alguien peleó. Me pidió permiso para pasar, y yo asentí, la dejé entrar. Se sentó en la sala, sacó una libreta y empezó a preguntarme cosas sobre mi hijo, sobre esa noche, sobre todo lo que había pasado. Y yo le conté todo, porque ya no tenía nada que perder, porque si había una oportunidad, aunque fuera pequeña, de encontrar a mi hijo, tenía que tomarla. Ella escribió todo, cada detalle, cada nombre que yo recordaba, cada cosa que mi hijo me había dicho. Y cuando terminé, me agradeció.
Me dijo que iba a hacer todo lo posible, que iba a seguir investigando, que iba a hacer ruido, y que si mi hijo seguía vivo, lo iba a encontrar. Se fue, y yo me quedé ahí, sentado, sintiendo algo extraño en el pecho, algo que no había sentido en días. Tal vez, solo tal vez, había esperanza. Esa noche no pude dormir. Otra vez. Pero esta vez era diferente. No era solo miedo, era anticipación, como si algo estuviera por pasar. Y entonces, a las 4 de la mañana, sonó mi teléfono. Me levanté de un salto, lo agarré con manos temblorosas y contesté. Era un número desconocido, otra vez. Del otro lado, había silencio, solo respiración, pesada, cansada. Y entonces escuché una voz, débil, rota. ¿Papá? Era él. Era mi hijo. Grité su nombre, le pregunté dónde estaba, si estaba bien, qué le habían hecho, pero él apenas podía hablar, solo susurraba, como si le doliera cada palabra. Me dijo que estaba en un lugar que no conocía, que lo habían tenido encerrado, golpeado o interrogado, que le habían preguntado si había dado la información a alguien, si alguien más sabía, y que él les dijo que no, que solo él sabía. Pero que ahora con las noticias, con los arrestos, sabían que alguien había hablado, y que lo iban a matar. Sentí que el corazón se me detenía. Le rogué que me dijera dónde estaba, que me diera alguna pista, cualquier cosa, y él, con la voz quebrada, me dijo que escuchaba trenes, que pasaban cerca, muy cerca, y que había un olor fuerte, como a químicos o a basura quemada. Y entonces, la llamada se cortó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, temblando, pensando, tratando de recordar. Trenes, olor a químicos, y entonces lo supe. Había un lugar, en las afueras de la ciudad, cerca de las vías del tren, donde antes había una fábrica abandonada, un lugar donde nadie iba, donde tiraban basura, donde hacían cosas que nadie quería ver. Tenía que ser ahí, tenía que ser. Me vestí rápido. Mi esposa se despertó, me preguntó qué pasaba, y yo le dije. Ella quiso venir conmigo, pero le dije que no, que era peligroso, que se quedara, que llamara a la periodista, que le dijera dónde iba. Y salí corriendo. Agarré mi camioneta vieja, la que apenas funcionaba, y manejé como nunca había manejado, sintiendo cómo las manos me sudaban, cómo el corazón me latía en la garganta. Llegué al lugar. Estaba oscuro, silencioso, solo el sonido del viento, y a lo lejos el silbato de un tren. Bajé de la camioneta y caminé hacia la fábrica. Había un edificio viejo, con las ventanas rotas, con las paredes llenas de grafiti, con la puerta colgando de una bisagra. Entré, despacio, tratando de no hacer ruido. Adentro estaba oscuro, olía horrible, a humedad, a podredumbre, a muerte. Y entonces escuché algo. Un gemido, débil, lejano. Seguí el sonido, caminando entre escombros, entre basura, hasta que llegué a una puerta. Una puerta de metal, con un candado. La golpeé, suave, y volví a escuchar el gemido. Era él. Estaba ahí. Busqué algo para romper el candado, encontré una barra de metal y empecé a golpear, una y otra vez, hasta que el candado cedió. Abrí la puerta y lo que vi me destrozó. Mi hijo estaba en el suelo, atado, golpeado, con la cara hinchada, con sangre seca en la ropa. Pero estaba vivo. ¡Vivo! Corrí hacia él, lo abracé, lo desaté y lloré como no había llorado en años. Él apenas podía moverse, apenas podía hablar, pero me miró y sonrió. Una sonrisa débil, pero sonrisa al fin.
Lo ayudé a levantarse. Lo cargué y empecé a caminar hacia la salida. Pero entonces escuché algo que me paralizó. Pasos. Voces. Afuera. Alguien estaba llegando. Y por las sombras que vi en la pared, supe quiénes eran. Ellos habían vuelto, y esta vez no nos iban a dejar ir. Me quedé paralizado, con mi hijo en brazos, escuchando cómo los pasos se acercaban, escuchando las voces, voces que reconocía. Era el hombre de civil, el mismo que había entrado a mi casa, el mismo que me había amenazado. Y traía a otros con él, tal vez 2, tal vez 3, no estaba seguro. Mi hijo me miró, con los ojos llenos de miedo, y me susurró algo. «Vete, papá, déjame aquí, vete tú». Pero yo negué con la cabeza, fuerte, decidido. No lo iba a dejar, no otra vez. Si íbamos a morir juntos. Miré alrededor, buscando otra salida, otra puerta, otra ventana, cualquier cosa. Y entonces la vi, una escalera, vieja, oxidada, que subía a un segundo piso. Cargué a mi hijo, sentí cómo se quejaba de dolor, pero no había tiempo, tenía que moverme rápido. Subimos la escalera, despacio, tratando de no hacer ruido. Cada escalón crujía, cada movimiento sonaba como un grito en el silencio. Llegamos arriba. Era un espacio abierto, lleno de escombros, con agujeros en el techo, con ventanas sin vidrios. Busqué un lugar donde escondernos. Encontré unos barriles viejos. Metí a mi hijo detrás de ellos. Le dije que no hiciera ruido, que no se moviera. Y yo me quedé ahí, de pie, con la barra de metal en las manos, temblando, esperando. Escuché cómo entraban, cómo caminaban por el edificio, cómo llegaban a la puerta donde había estado mi hijo. Escuché cómo maldecían, cómo gritaban que se había escapado, cómo preguntaban quién lo había sacado. Y entonces, escuché que empezaban a subir la escalera. Apreté la barra con fuerza, sintiendo cómo el metal me cortaba las manos, sintiendo cómo todo mi cuerpo temblaba. Pero no iba a correr, no iba a esconderme. Si tenían que pasar sobre mí. El primero en subir fue uno de los policías, el que había ido a mi casa, el que mi hijo había visto en el almacén. Me vio y se detuvo. Sonrió, una sonrisa cruel, como si hubiera encontrado lo que buscaba. Se acercó despacio, sacando su arma, apuntándome. Pero entonces pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Se escucharon sirenas, afuera, muchas sirenas, acercándose, rápido. El policía volteó, confundido, asustado. Y entonces escuchamos una voz, amplificada, por un megáfono. «¡Atención! Tienen el edificio rodeado. Salgan con las manos arriba. No hay salida». El policía bajó el arma, miró hacia la escalera, miró hacia las ventanas. Y entonces corrió hacia abajo, gritándole a los otros que se fueran, que era una trampa, que los habían descubierto. Yo me quedé ahí, sin entender qué estaba pasando, sin poder creer lo que escuchaba. Y entonces vi luces rojas y azules, pero esta vez eran diferentes, eran más, muchas más. Y entonces entraron, policías, pero no los mismos. Estos traían chalecos diferentes, insignias diferentes, venían de otro lugar, de la capital. Subieron corriendo, me vieron, me pidieron que bajara el arma y yo lo hice. Dejé caer la barra. Les dije que mi hijo estaba ahí, que estaba herido, que necesitaba ayuda. Corrieron hacia él, lo revisaron,
Llamaron a los paramédicos y lo sacaron, rápido pero con cuidado. Yo bajé detrás de ellos, sintiendo las piernas débiles, sintiendo que en cualquier momento me iba a desmayar. Afuera, vi todo. Patrullas por todos lados. Hombres esposados, tirados en el suelo. Los mismos que nos habían amenazado, los mismos que habían golpeado a mi hijo. Y entonces, la vi. A la periodista, parada junto a una patrulla, hablando con alguien, con un oficial de rango alto. Me vio y caminó hacia mí, con una sonrisa, con lágrimas en los ojos. Me dijo que mi esposa la había llamado, que le había dicho dónde estaba, y que ella había llamado a sus contactos, a gente de la capital, gente que no estaba involucrada, gente que sí quería hacer justicia, y que habían llegado justo a tiempo. Me abracé a ella sin poder decir nada, solo llorando, porque mi hijo estaba vivo, porque estábamos a salvo, porque esto por fin había terminado. Subieron a mi hijo a una ambulancia. Yo subí con él. Tomé su mano, y él me apretó la mano, débil, pero me la apretó. Y en ese momento, supe que todo había valido la pena. Cada momento de miedo, cada momento de dolor, cada decisión difícil. Porque mi hijo estaba vivo, y eso era lo único que importaba. Llegamos al hospital. Lo metieron corriendo. Los doctores empezaron a trabajar en él. Y yo me quedé afuera, esperando. Mi esposa llegó poco después, corriendo, llorando, abrazándome. Y esperamos juntos, toda la noche, sin separarnos, sin dormir. Hasta que finalmente un doctor salió, con una sonrisa cansada y nos dijo que estaba bien, que iba a estar bien, que tenía heridas, moretones, algunas costillas rotas, pero que nada era permanente, que con tiempo iba a sanar. Y nosotros nos abrazamos y lloramos, pero esta vez eran tiernas de felicidad, porque lo peor había pasado. O al menos, eso pensaba yo. Porque a veces, las cosas no terminan como uno espera. Y a veces, hay consecuencias que uno no ve venir. Pasaron los días. Mi hijo se quedó en el hospital, recuperándose, sanando. Yo lo visitaba todos los días. Me sentaba junto a su cama, y hablábamos. De todo, de nada, de las cosas que nunca nos habíamos dicho. Le pedí perdón, por haberlo echado, por no haberlo escuchado, por no haber estado ahí cuando me necesitaba. Y él también me pidió perdón, por haberse ido, por las decisiones que tomó, por todo el dolor que causó. Y lloramos juntos, y nos abrazamos, como no lo habíamos hecho en años. Y en esos días sentí que recuperaba algo que pensé que había perdido para siempre. A mi hijo. La periodista siguió viniendo. Nos contó que la investigación había crecido, que habían arrestado a más policías, que habían desmantelado toda una red de corrupción, que gracias a la evidencia que mi hijo había conseguido, habían podido hacer justicia, y que muchas familias que también habían perdido a alguien, ahora tenían respuestas. Me dijo que mi hijo era un héroe, que lo que había hecho era valiente, que había salvado vidas. Pero cuando se lo dije, él solo negó con la cabeza, y me dijo que no era un héroe, que solo era un muchacho que había cometido errores, y que había tenido suerte. Suerte de tener un padre que no se rindió, que arriesgó todo por él, que lo sacó de ese infierno. Y yo le dije que yo tampoco era un héroe, que solo era un padre haciendo lo que cualquier padre haría. Pero creo que los dos sabíamos que habíamos sido valientes. A nuestra manera. Mi hijo salió del hospital 2 semanas después. Flaco, débil, pero vivo. Lo llevamos a casa, y cuando entramos, todo se sentía diferente.
como si la casa hubiera estado esperando que volviéramos a estar completos. Mi esposa preparó su comida favorita, y cenamos juntos, los tres, como antes, como hacía tanto tiempo que no lo hacíamos. Y en ese momento sentí paz, por primera vez en meses, paz. Pero también sabía que las cosas no podían volver a ser como antes, que habíamos cambiado, todos, y que teníamos que aprender a vivir con eso. Los meses siguieron pasando. Mi hijo empezó a ir a terapia, a hablar de lo que había vivido, de lo que había visto, de todo el dolor que cargaba. Y poco a poco empezó a sanar. No solo su cuerpo, también su alma. Consiguió un trabajo, uno honesto, en una tienda. No ganaba mucho, pero era un comienzo. Y yo estaba orgulloso, más orgulloso de lo que había estado en mucho tiempo. Porque mi hijo había caído, había tocado fondo, pero se había levantado. Y eso valía más que cualquier cosa. A veces, por las noches, cuando no puedo dormir, pienso en todo lo que pasó, en todo lo que pudimos perder, en todo lo que casi perdimos. Y pienso en esa noche en la que la policía tocó mi puerta y cambió todo. Nunca imaginé que la policía haría eso en la puerta de mi casa. Nunca imaginé que las personas que debían protegernos podían ser las más peligrosas. Pero también aprendí algo importante. Aprendí que hay gente buena, gente que todavía cree en la justicia, gente que pelea por lo correcto, como esa periodista, como los policías que vinieron de la capital, como el padre Martín. Y aprendí que el amor de un padre no tiene límites, que uno es capaz de cualquier cosa, de enfrentar cualquier miedo, cualquier peligro, con tal de salvar a un hijo. Hoy, mi hijo está aquí, en casa, a salvo, y yo lo miro y siento gratitud de tenerlo, de que esté vivo, de que hayamos sobrevivido. Sé que las cicatrices no desaparecen, ni las de él, ni las mías, ni las de mi esposa. Pero aprendimos a vivir con ellas, a aceptarlas, a entender que son parte de nosotros ahora. Y a veces, cuando estoy solo, pienso en ti, en la persona que está escuchando esto, en la persona que me acompañó todo este tiempo mientras contaba esta historia. Y me pregunto, ¿te quedaste hasta el final? ¿Escuchaste todo lo que tenía que decir? Si lo hiciste, gracias. Gracias por quedarte, por escuchar a un viejo que necesitaba contar su historia, que necesitaba sacarse este peso del pecho. Y si te gustó estar aquí, si mi voz te hizo compañía, tal vez puedas quedarte un poco más, tal vez puedas suscribirte, para que no siga hablando solo, para que sepa que alguien, en algún lugar, me está escuchando. Porque a veces, lo único que necesitamos es saber que no estamos solos. Que alguien nos escucha, que alguien se queda, que alguien se preocupa. Y si tú te quedaste, entonces no estoy solo. Y eso significa todo para mí. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y si algún día necesitas hablar, si necesitas contar tu historia, recuerda que yo también estaré aquí, escuchando. Porque todos necesitamos a alguien que nos escuche, alguien que entienda, alguien que no nos juzgue. Y yo estaré aquí, esperando, por si me necesitas. Hasta pronto, amigo. Y cuídate mucho, porque la vida es frágil y preciosa y vale la pena pelear por ella. Siempre vale la pena.